¿Qué harías si descubrieras que la persona que financió toda tu vida jamás te amó, sino que te debía algo? Esta es la historia de Sofía Andrade. Una mujer que creció creyendo que era la hija más afortunada del mundo. Y que a los 31 años entendió que su vida entera había sido construida sobre una deuda que nadie le había pedido permiso para pagar. La casa tenía 12 habitaciones y ningún lugar donde esconderse. Eso era lo primero que Sofía pensaba cada vez que volvía a ella, aunque llevara años siendo su hogar. Vidrios desde el piso hasta el techo, escaleras de mármol blanco, un jardín con piscina climatizada que nadie usaba porque su padre decía que el agua fría formaba el carácter y su madre decía que la piscina era para las fotos. Todo en esa casa era para las fotos, o para las visitas, o para demostrar algo que Sofía nunca terminó de entender bien a quién. Aurelio Andrade había construido su fortuna en los años 90 con una cadena de distribución de materiales de construcción que creció de manera silenciosa mientras otros hacían ruido. No era el millonario que aparecía en revistas. Era el tipo de millonario que prefería que nadie supiera exactamente cuánto tenía, porque ese era, según él, el verdadero poder. Sofía lo había escuchado decir eso en tantas cenas familiares que la frase ya no significaba nada, solo era un sonido más del ambiente, como el tintineo de las copas de cristal o el ruido del aire acondicionado que nunca se apagaba. Su madre, Elena, era 20 años menor que Aurelio y había sido modelo comercial antes del matrimonio. Seguía siendo hermosa de una manera estudiada, como quien mantiene una casa limpia no porque disfrute la limpieza sino porque le aterra el desorden. Elena quería a Sofía, eso no estaba en duda. Pero la quería con esa forma de querer que en realidad es control disfrazado de protección. Sofía había aprendido a moverse dentro de esa casa como se mueve uno dentro de un museo, admirando sin tocar, existiendo sin alterar nada. Tenía 31 años cuando su padre sufrió el primer infarto. Leve, dijeron los médicos. Un aviso, dijeron. Aurelio pasó 5 días en el hospital privado más caro de la ciudad, en una habitación con vista al parque y enfermeras que cambiaban cada 8 horas. Sofía estuvo ahí todos los días. No porque su relación con su padre fuera cálida, sino porque era lo que se hacía, y ella llevaba toda la vida haciendo lo que se hacía. Fue durante esos 5 días que conoció a Marcos. Marcos Villalba era abogado. No el abogado de la familia, sino uno nuevo que Aurelio había contratado meses atrás para revisar ciertos contratos que, según dijo, los abogados de siempre ya no manejaban con la discreción necesaria. Sofía lo vio por primera vez en el pasillo del hospital, esperando para hablar con su padre, con una carpeta bajo el brazo y una expresión que no era de tristeza ni de preocupación laboral sino de algo más difícil de nombrar. Algo parecido a la culpa. No hablaron ese día. Pero Sofía lo notó. Y notarlo le pareció raro, porque ella no solía notar a las personas de esa manera. Su padre volvió a casa. La vida retomó su ritmo pesado y ordenado. Pero 3 semanas después, Aurelio llamó a Sofía a su estudio, que era la única habitación de la casa con la puerta siempre cerrada, y le dijo que quería hablar con ella. Sofía se sentó frente al escritorio de caoba que había visto toda su vida sin saber exactamente qué se firmaba encima de él. Su padre la miró de una manera distinta. No con la autoridad de siempre. Con algo más blando, que en él resultaba casi perturbador. Quiero que empieces a involucrarte en la empresa, dijo. Sofía esperó. Porque sabía que eso no era todo. Hay cosas que necesitas saber antes de que yo no esté. Papá, el médico dijo que estás bien. El médico dice lo que le pagan para decir. Escúchame. Y entonces habló. Durante casi 1 hora, Aurelio Andrade habló de una manera que Sofía nunca le había escuchado. Sin la coraza. Sin las frases hechas. Y lo que dijo fue esto, que cuando él tenía 27 años, antes de la empresa, antes del dinero, había tenido un socio. Un hombre llamado Rodrigo Andrade, sin parentesco de sangre pero sí de apellido adoptado por circunstancias que Aurelio no quiso detallar. Ese socio había puesto el capital inicial del negocio. Todo el capital. Aurelio había puesto el trabajo, la visión, los contactos. El trato era al 50%. Rodrigo murió en un accidente de tráfico 16 meses después de fundar la empresa. Antes de que hubiera ganancias reales. Antes de que hubiera nada que repartir. Y Aurelio, que tenía 27 años y hambre y miedo, no buscó a los herederos de Rodrigo. Siguió adelante. Solo. Sofía escuchó todo eso sin moverse. ¿Por qué me dices esto ahora? Aurelio tardó en responder. Porque Rodrigo tenía una hija. Y esa hija te conoce a ti. Antes de que Sofía pudiera preguntar nada, su padre dijo un nombre.
Marcos Villalba era el abogado de la hija de Rodrigo. No trabajaba para Aurelio. Había sido contratado, sí, pero para revisar contratos propios, los de la heredera, que había pasado años reconstruyendo la historia de su padre y había llegado hasta la empresa de Aurelio con documentos, con fechas, con todo lo necesario para hacer una reclamación legal que podía ser devastadora. Sofía sintió el suelo moverse debajo de ella aunque el mármol seguía firme. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? 6 meses. ¿Y me lo dices ahora, después del infarto, como si fuera un regalo de despedida? Aurelio no respondió. Y ese silencio fue la respuesta más honesta que le había dado en años. Sofía salió del estudio. Fue a su cuarto. Se sentó en el borde de la cama y miró el jardín desde la ventana, la piscina que nadie usaba, las luces automáticas que se encendían al anochecer como si la casa se cuidara sola. Si estás escuchando esto y todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Activa las notificaciones para que no se te escape ninguna historia. Hay muchas más esperando. Esa noche, Sofía hizo algo que no había hecho nunca. Buscó el número de Marcos Villalba y le escribió un mensaje directo. Sin intermediarios. Sin decirle a su padre. El mensaje decía: sé quién eres y sé por qué estás aquí. Necesito hablar con tu cliente antes de que esto llegue a un juzgado. Marcos respondió en 20 minutos. Acordaron verse al día siguiente. La hija de Rodrigo se llamaba Diana. Tenía 34 años, 3 más que Sofía, y cuando se sentaron frente a frente en una cafetería neutral, lejos de la casa de mármol y lejos de los abogados, lo primero que Sofía pensó fue que Diana tenía los ojos de alguien que ha cargado algo pesado durante mucho tiempo y ya no sabe cómo soltarlo. No hablaron de dinero al principio. Hablaron de sus padres. Diana habló del suyo con una mezcla de amor y dolor que Sofía reconoció de inmediato, porque era exactamente la mezcla con la que ella hablaba del suyo. 2 mujeres formadas por hombres complicados, sentadas en una mesa de cafetería a las 11 de la mañana, tratando de encontrar el hilo de una historia que había empezado antes de que ninguna de las dos naciera. Yo no quiero destruir a tu familia, dijo Diana en un momento. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que alguien reconozca que mi padre existió, que construyó algo, que su nombre debería estar en algún lugar. Sofía tardó un momento en responder. ¿Eso es todo? Y una parte de lo que le correspondía. No todo. Una parte justa. Sofía volvió a la casa esa tarde. Entró al estudio de su padre sin tocar. Aurelio estaba ahí, con un vaso de agua y los documentos de siempre. Hablé con Diana, dijo Sofía. Su padre la miró sin decir nada. Esto tiene solución, papá. Pero tiene que ser tuya, no de los abogados. Tienes que llamarla tú. Sofía, no me pidas que me quede fuera de esto. Me metiste tú. Ahora me quedo. Fue la primera vez en 31 años que Sofía le dijo a su padre lo que iba a hacer en lugar de preguntarle si podía hacerlo. Y Aurelio, que había construido un imperio sobre la base de nunca ceder terreno, la miró durante un momento largo y luego asintió. El acuerdo tardó 4 meses en cerrarse. Hubo negociaciones, hubo tensiones, hubo noches en que Sofía dudó de si estaba haciendo lo correcto o simplemente deshaciendo lo que su padre había construido. Pero había una diferencia entre destruir y corregir, y esa diferencia era la que la mantenía en pie. El nombre de Rodrigo Villalba apareció finalmente en los documentos fundacionales de la empresa, en una enmienda histórica que Aurelio firmó sin que nadie se lo pidiera 2 veces. Diana recibió una compensación que no era todo lo que le correspondía en teoría, pero era todo lo que ambas familias podían sostener sin quebrarse. Y fue suficiente. No porque el dinero resolviera el dolor, sino porque el reconocimiento sí. Sofía no se convirtió en la directora de la empresa de la noche a la mañana, pero sí empezó a trabajar en ella. No porque su padre se lo pidiera, sino porque entendió algo que antes no había querido ver, que heredar no es solo recibir lo que alguien construyó, sino también responsabilizarse de cómo lo construyó. La casa seguía teniendo 12 habitaciones. El jardín seguía teniendo la piscina que nadie usaba. Pero algo en el aire adentro era distinto. Más liviano. Como cuando abres una ventana que llevaba años cerrada y te das cuenta de que el olor que creías normal era en realidad el olor de algo que necesitaba salir. Aurelio nunca dijo que estaba arrepentido. No era un hombre que usara esa palabra. Pero una tarde, sin que nadie se lo preguntara, le dijo a Sofía que Rodrigo hubiera sido buen socio. Y en ese hombre, que medía sus palabras como otros miden el dinero, eso era lo más cercano a una disculpa que existía. A veces la fortuna que heredamos tiene un precio que no está en ningún documento.
Y a veces la única manera de empezar a vivir de verdad es atreverse a abrir la puerta que todos en la familia decidieron mantener cerrada. Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas. Si quieres seguir escuchándolas, suscríbete y activa las notificaciones para que no se te escape ninguna. Y cuéntame abajo, ¿tú qué hubieras hecho? Sin juicios. Aquí todos somos honestos. Los leo a todos. Nos escuchamos en la próxima historia.